Está Julián Sicari en Marca de Radio. Es una de las voces más lúcidas, más incisivas de la nueva generación de analistas de la economía y de la política argentina. Es doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia Económica y tiene títulos de grado en Economía, Historia, Psicología y Filosofía. Julián Sicari es autor de El jefe civil de la dictadura, Martínez de Hoz, Economía, Política y Poder, Rap de vida de un pibe chorro, República Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas, las crisis económicas argentinas, de Mitre a Macri, y su más reciente trabajo, junto con Martín Burgos, La era del algoritmo, una mirada crítica a la economía de plataformas. El tema del capitalismo de plataformas te supone un desafío analítico, intelectual permanente, o ya tenés de haber estudiado tanto el tema y de haber sacado un libro reciente con Martín Burgos sobre la era del algoritmo, o ya tenés muy estructurado lo que pensás, lo que analizás, y entonces estás un poco más cómodo en ese sentido? No, la verdad que todo el tiempo aparecen nuevos nudos, problemas, desafíos, ¿no? A veces, como hemos pensado ciertos problemas, los cambios sociales y sobre todo tecnológicos que obligan a redefinir de alguna manera las relaciones sociales. Eso sí que es la revolución permanente, digamos. Claro, exactamente. Nos lleva a eso, a cuestiones que a veces, no sé, yo por ahí hace 20 años me hubiese aferrado a defender una idea, hoy la cuestiono, incluso hoy puedo pensar lo contrario, incluso por lo lábil y peligrosos que pueden llegar a ser los cambios, porque no sé, si yo te dijera, en vez de ir a la oficina, trabajás en tu casa. Sí. Por ahí, no sé, hace 20 años decía, buenísimo, sí, está bien, pero ¿qué incluye ese quedarte en tu casa? Porque también tiene una serie de beneficios y de peligros para vos como trabajador, incluso socialmente, ¿no? Porque a veces cosas muy pequeñas, o que parecen pequeñas, que no las consideramos, pero voy desde los desafíos ambientales que implica, por ejemplo, que todos trabajemos en nuestras casas, ¿no? Eso implica, por ejemplo, un consumo de energía muchísimo mayor, un consumo de insumos muy grande que hace más insustentable el planeta. Entonces uno podría decir, bueno, ni hablar de los peligros laborales que podría implicar una flexibilización, distintos tipos de abuso que pueden emerger, no necesariamente, también había abusos en los trabajos locales, pero bueno, nos obligan a pensar distintos tipos de perspectivas, problemáticas, ¿no? Que todo el tiempo van reemergiendo. Poneme ejemplos. Bueno, los que se te ocurran, ni siquiera te digo que en orden de prelación. Bueno, podemos pensar el rol del Estado, por un lado, la regulación, también podemos pensar algo a veces más desafiante, que es cómo apropiar la tecnología por fuera de la estatalidad para pensar luchas políticas. Porque, por ejemplo, a veces aparece que la principal creación de este nuevo capitalismo de plataforma, por ejemplo, son tecnologías que se las apropia permanentemente el capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cadena de blockchain, esa crean las criptomonedas y es apropiada para acumular, lavar dinero, hacer grandes transferencias. Los grandes capitalistas, las redes sociales que podrían pensarse como un espacio de mayor comunicación, debate, democracia, participación política, terminan siendo controladas por muy pocas empresas. Termina generando más odio, más crispación, polarización, incluso de lo que ha emergido en los últimos 25 años con las redes sociales, es en realidad un corrimiento a la derecha, menores controles estatales, el empoderamiento de los grandes multimillonarios del planeta que generan más concentración, más desigualdad, incluso miles de millones de personas militan a favor de los multimillonarios, decían, son unos capos, mirá todo lo que hacen. Entonces acá aparecen desafíos culturales, políticos, sindicales, financieros, que
pongo otro ejemplo, ¿no? El boom de las billeteras virtuales, que Sí. por un lado, por ejemplo, su principal mercado por el que más crecen es lo que podemos llamar los segmentos no formalizados. Entonces son todos los trabajadores precarizados, que como están precisamente precarizados no tienen un trabajo formal y tampoco cuentas bancarias, no pueden acceder a las cuentas bancarias. Entonces algunos lo presentan como un mecanismo de inclusión financiera, de que pueden administrarse, pueden sacar fondos, préstamos, pueden hacer transferencias, se transparentan las transacciones comerciales, el Estado recauda más, entonces una serie de beneficios tendría. Pero por otro lado, precisamente recae en el segmento más frágil, más vulnerable de la población, donde es totalmente propenso a abusos, a prácticas que los que sacan préstamos o usan en las billeteras muchas veces lo hacen porque no les queda otro medio. Entonces, bueno, precisamente frente a esa precariedad y vulnerabilidad surgen situaciones terribles, ¿no? Que a veces nosotros no las tenemos en mente. Pero por otro lado, acá para pensar cómo va y viene estos procesos, también aparecen, no sé, políticas estatales, pienso una, ¿no? Que por ejemplo, hasta ahora la billetera hegemónica o dominante no es la única, pero por ejemplo Mercado Pago, ¿no? Que es ligada a Galperín y Mercado Libre. Pero la billetera que el año pasado rompió el mercado de alguna manera fue la que más creció, en medio del boom de las billeteras virtuales, fue una billetera estatal. En realidad, podemos decir parecida, ¿no? Una estatal, plenamente estatal, que es Cuenta DNI, que es a través del Banco Provincia. Otra que es una billetera virtual, podemos llamarla cooperativa, aunque a ellos no les gustaría que lo consideremos cooperativa, pero por ejemplo Modo en realidad es un clúster o una cooperativa de bancos que se unieron para sacar su propia billetera para poder pelear en mejores condiciones contra las otras ya instaladas. Entonces, estos fenómenos, uno podría decir, bueno, los bancos son cooperativos entre sí, sí, de alguna manera tienen mecanismos cooperativos, solidarios. ¿Para defenderse? En algunos aspectos sí, porque bueno, algunas billeteras han penetrado tanto y tienen tanta fuerza de mercado que precisamente los bancos empiezan a sentir desplazados y amenazados y que pierden volumen de negocios, clientes, oportunidades. Entonces, bueno, ahora se está instalando una suerte de guerra. Acá lo curioso es que se unen todos los bancos y parecen los pobrecitos y los grandes perdedores, ¿no? Que esto es sí, está claro. Paradójico, pero de alguna manera es una realidad, porque empiezan a ver que el verdadero potencial, incluso a futuro, del volumen transaccional y del movimiento de dinero, no está tanto en los mercados tradicionales, bancarios, como se lo suelen pensar, y empieza a ocupar este segmento un lugar. Entonces, bueno, acá aparecen las problemáticas, donde no queda tan claro a veces qué hacer, qué es lo deseable, cómo pensar diversos desafíos, ¿no? Vos hablabas recién de regulaciones, ¿no? Sí, sí. Incluso lo pensabas, y lo dijiste así, por fuera de la estatalidad. Uh-huh. Frente a conceptos como esos, lo primero que a uno le aparece es, mira, la tecnología siempre, y además ha quedado demostrado, va a estar infinitamente por delante, o si querés considerablemente por delante, de cualquier tipo de regulación. Es decir, si querés resumidamente, cuando querés regular, ya te colocaron. ¿En el mundo entero es así? ¿Hay algún ejemplo que puedas citar, por lo menos atendible, en torno de, no, momento, acá la están viendo y están encarando de esta manera? Bueno, acá lo que pasa es que son tantos los ítems del mismo problema. Claro, son infinitos. Primero, uno, para poner las cosas por ahí en su plano histórico, si se quiere, lo que hoy llamamos tecnología es una forma de tecnología, pero la tecnología en sí misma existió siempre. No existe humanidad sin tecnologías, ¿no? Uh-huh. Porque uno podría decir, bueno, la invención del fuego es una tecnología, la rueda, la radio, el periódico, ¿no? Son todos medios que, o el martillo, distintos tipos de maneras, de herramientas que extienden las potencialidades de la capacidad humana, por así decirlo. Eso siempre existió. Y siempre, o por lo menos en los últimos 2.000, 5.000 años, han existido estados, siempre han existido normas incluso de regulación social, de qué es posible de hacer y qué no. Estas nuevas tecnologías lo que tienen que son excesivamente cambiantes en su velocidad y rompen los estándares tradicionales de pensar
por lo menos nuestra concepción del mundo, la política y el poder del siglo XX, por así decirlo de manera rápida. Entonces nos obliga a redefinirnos, ¿no? y a flexibilizarnos, e incluso ofrece oportunidades que desgraciadamente, por ejemplo, del campo de las izquierdas o de la política, tiende a pensarse de una manera defensiva, de cómo, por ejemplo, regular para que esto no se nos vaya de las manos o que los grandes capitalistas no acumulen, que eso por un lado es correcto, pero por otro lado vuelvo a la idea de cómo pensar herramientas de potenciación al estilo, por ejemplo, hoy están dadas las condiciones para que podamos vivir todos mucho mejor y trabajemos mucho menos. Por suerte, en algunos lugares del mundo está el debate, por ejemplo, de acortar, ¿no?, los días laborales a 4 días laborales o trabajar 5 o 6 horas por día. Bueno, acá en Argentina, desgraciadamente, exactamente al revés. A las 13 horas diarias. Bueno, sí. Vamos a contar más. Este es un momento, la historia pasará. Algún día apuesto que volverá a la cordura. Pero mientras tanto en el mundo son debates, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer que todos vivamos mejor? ¿Por qué? Incluso esto podría desprendernos preguntas más profundas de, por ejemplo, hoy en día están dadas las condiciones para que no haya hambre en el mundo. ¿No? El hambre no es una consecuencia de que no hay suficiente para todos. Es una consecuencia del status quo de las relaciones institucionales, políticas y de poder. El tema es que acá tiene que haber sociedades dispuestas a sacudir el árbol, ¿no?, a reclamar, a movernos, ya sea con las viejas tecnologías como las actuales, para permitir una calidad de vida mejor para todos. Bueno, pero ahí se plantea el desafío, recién hablabas de las izquierdas o de lo que convencionalmente se conoce como el campo nacional y popular, que lo que tiene es una actitud defensiva y de rechazo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se supera este tipo de estadio, digamos? Así como se le exige a la oposición que presente un programa económico alternativo, por lo menos algunas ideas económicas alternativas a las vigentes, también sería exigible que en este terreno tenga algún tipo de propuestas o de desafíos. Sí, por supuesto. Acá aparecen todo tipo de problemas, algunos empíricos, muy, por ejemplo, para el caso argentino, que pueden pensar posibilidades y problemas, ¿no? Pienso el caso de lo que se llama el comercio electrónico, ¿no? Sí. En Argentina hay una plataforma que es la dominante, no pasa así en todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Brasil está más disputado qué plataforma domina. Si bien, por ejemplo, Mercado Libre tiene una predominancia, también está Amazon, hay otras que tienen un rol bastante importante. Incluso ahora hay una agresividad muy fuerte de las plataformas chinas como Temu o Shein, que se están metiendo con fuerza en los mercados latinoamericanos. Pero incluso existen otras empresas muy fuertes, tanto en México como en Brasil, que son los dos mercados más fuertes. En Argentina hay una predominancia muy fuerte de Mercado Libre. Ahora, pongo un ejemplo. Durante la pandemia, la propia empresa Mercado Libre, pensemos lo que hizo, que decía, bueno, estamos en una situación de emergencia sanitaria muy, muy grave, todos los productos de primer orden de limpieza no les vamos a cobrar comisión. Entonces, detergentes, jabón en gel, desinfectantes, todo, le sacaron las comisiones. E incluso Mercado Libre se puso una suerte de rol de Guillermo Moreno y empezó a controlar precios máximos para que no se abusen las empresas y los oferentes, ¿no? Uno dirá que son comunistas, Galperín. Bueno, ellos lo hacían. La pregunta es, ¿por qué lo tiene que hacer un privado y no lo puede hacer el Estado? Más cuando hoy es más fácil porque tenés que controlar una sola plataforma en vez de en otros países 5 o 6, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, acá es una paradoja que te puede jugar a favor. Incluso para pensar el desafío ahora desapareció un poco de la discusión pública, ¿no? Pero los precios cuidados que se controlaban presencialmente en góndolas. Sí. Bueno, ¿por qué no se pueden controlar en plataformas digitales? Que incluso podría ser más fácil. Más fácil. Vos sabés que estaba por decirte eso. Bueno, la primera imagen que me apareció. Bueno, entonces ahí aparece incluso el nivel de las transferencias. Podríamos ver quién recibe más transferencias, cuáles montos. Podemos ver quién acumula más. Podemos distribuir mejor la riqueza. Bueno, ahí... O sea, siempre terminás cayendo en que es decisión política. Bueno, eso por supuesto. Eso naturalmente no existen en los fenómenos sociales. Siempre tienen algún tipo de orden, un dominio, ganadores y perdedores. Eso por supuesto. Y el orden institucional cristaliza esas relaciones de poder. Entonces acá tiene que haber no solo debate, discusión, movilización.
incluso ahora aparece la discusión, ¿no? Lo que se llama la calle online, ¿no? La calle virtual, que es más importante, porque decía, bueno, por ahí el peronismo te llena la 9 de julio, te puede llenar un estadio, tiene un poder en las calles muy fuerte, pero hoy las derechas están mejor organizadas, se mueven mejor en redes. Y el territorio virtual es de ellas. Sí. Entonces, bueno, o tienen una efectividad de, por ejemplo, ideas a veces muy simples, en general falsas, ¿no? Que se asentan sobre premisas falsas, pero lo pueden transmitir en un video de 15 segundos. Entonces, son ideas simples que te hacen pensar que, es la posta, acá es un problema de la universidad pública, son un problema de los jubilados. Los jubilados son viejos vagos, ¿por qué los tenemos que mantener? ¿No? Te pueden llegar a venir a decir cosas así. Seguimos sobre esta base, sobre este pie, ahora seguimos en otro bloque. Está Julián Sicari. En enero también marca de radio. Verano 2026. Julián Sicari, autor, entre otros, de La Era del Algoritmo, una mirada crítica a la economía de plataformas. Tomando lo que decías en el cierre del bloque anterior, globalmente descrito la derecha, el algoritmo, la mirada de las economías de plataforma, te resuelven todo en 15 segundos. Te cooptan. En buena medida es lo que se llama también como la conquista de la subjetividad de las almas. Una respuesta posible también debe pasar o debería pasar por ahí del palo nuestro, digamos. También deberíamos trabajar videos de 15 segundos, cortos, aplicar otros mecanismos de comunicación para hacer entender de qué se trata esto. Sí, por supuesto. Hay, para no ser tan pesimistas, yo pienso que, por ejemplo, hay luchas sociales que también las redes han permitido que se empoderen y ganen un peso muy significativo. Doy 2 ejemplos que, por lo menos para el caso argentino, son interesantes. Uno tiene que ver con el feminismo. El movimiento feminista ha logrado muy bien instalarse en redes sociales. Yo creo que ha ganado muchas discusiones, ha instalado, incluso hoy mismo cualquier cosa que puede pasar o en redes sociales o en programas de televisión tradicionales o en películas, muy fácilmente cuando aparecen mecanismos de abuso o violencia contra las mujeres, ajá, son detectados. Incluso la cultura de la cancelación funciona, ¿no?, como para estigmatizar o sancionar, incluso socialmente, fuera de los mecanismos estatales. Cuando aparecen este tipo de desigualdades o insisto, violencias o abusos contra las mujeres. Eso es una batalla que se ha ganado, incluso se ha plasmado también socialmente, institucionalmente, ya sea con la ley del aborto, con el Ministerio de Género, bueno, ahora desapareció, pero muchas conquistas con respecto a las mujeres han avanzado, desgraciadamente, no todas las que quisiéramos, pero si uno mira, no me voy muy lejos. Por ejemplo, en el año 2003, pongo 2 ejemplos de lo que pasó en el 2003. En 2003 fue la primera vez en la historia argentina, o sea, de casi 200 años para atrás, que hubo una mujer que fue parte de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez. Y fue también en 2003, ¿no?, que fue Carmen Argibay, y también en 2003 fue la primera vez que una mujer fue gobernadora de una provincia, ¿no?, que fue Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. La pregunta es por qué 200 años o casi 200 años atrás no hubo ninguna mujer que ocupara esos lugares de poder, ¿no? Bueno, hoy en día pueden ocupar... como esos desafíos no parecen tan lejanos, ¿no? O sea, primera vez una mujer. No, bueno, en 2007 las 2 principales candidatas presidenciales fueron mujeres. Uh-huh. ¿No? Bueno, hay una serie de mujeres de todo tipo, de izquierdas, de derecha, ¿no? La funcionaria tal vez más importante del gobierno de Milei es una mujer, que es la jefa, el jefe, ¿no? Karina, pero de la oposición puede estar Cristina, o incluso dentro del oficialismo Patricia Bullrich, que es la ministra mejor evaluada. Entonces, el rol que han ocupado las mujeres de distintos lugares, incluso el famoso techo de cristal o el piso pegajoso o todas las metáforas que señalan abusos o desigualdades contra las mujeres, si bien siguen permaneciendo, desgraciadamente, se han achicado muchísimo. Incluso se pueden visibilizar y hay normativas, ya sea pública o privada, que trata de nivelar un poco más la cancha. No digo que es el paraíso, pero han sido luchas, sin duda, históricas, cuando uno lo ve en perspectiva de largo plazo, que se han ganado. Otra, podemos pensar los movimientos podemos llamarlo de minorías sexuales, que también, que
no digo que estén viviendo en el paraíso, pero mucho mejor que hace 50 años, Absolutamente. sin duda, y mejor que hace 20, Absolutamente. ni hablar. Entonces tienen una visibilidad, pueden ser ministros, presidentes, incluso reyes, ¿no? Bueno, acá también empieza a llamar la cuestión de, si bien la violencia, la discriminación desgraciadamente no desapareció, hoy, por lo menos en Occidente, la visibilidad, el circuito en redes, en películas, en series, ha permitido deconstruir y rebajar por lo menos los niveles de segregación o violencia o discriminación que podían existir en otros momentos. Bueno, esto es algo también para celebrar y pensar luchas políticas, que no todo está perdido, ¿no? Cuando uno a veces piensa en el presente inmediato, se amargan y se frustran muy fácil, pero bueno, no es todo tan terrible. Lo que pasa es que charlábamos de esto los otros. Venimos charlando de esto, no es solo algo reciente. Pero está esta cosa de que la histeria de los tiempos mediáticos queda por encima de poder analizar los ciclos históricos. Entonces se hace muy complicado poder charlar esto que, sin ir más lejos, acabas de decir. No fue hace cuántos millones de años que pasó lo que acabas de relatar. Sin embargo, es como que se pierde de vista que efectivamente son conquistas, y que son conquistas que han tenido en muy buena medida que ver con el hecho de que esas minorías sí supieron expresarse mediante estos recursos. Entonces, es lo que decís también, no se trata de ser necesariamente pesimistas. Vos recién me decías fuera de micrófono que quizás haya que rescatar la palabra humanismo respecto de lo que estamos hablando. Bueno, también aparece ahí desafíos, ¿no? Que abre una cantidad muy grande de problemas que ya están entre nosotros y oportunidades, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los avances tecnológicos también, hoy en día, no sé, personas que nacieron ciegas hoy pueden ver, personas que perdieron un brazo le ponen una prótesis y lo recuperan, una pierna, una serie de milagros, diríamos, espectaculares. Lo que pasa es que también aparecen otros que hasta acá todo bien, ¿no? Pero uno diría, bueno, ¿y qué pasa si yo hago que vos veas un poquito mejor, que oigas un poquito más, incluso que puedo modificar genéticamente para que tus hijos vean más, escuchen más, sean más inteligentes, tengan los ojos azules, que sean blancos, ya empezás a encargar líneas, y que esto ya existe, ¿no? Entonces, un momento era para reparar un daño, ¿no? O algún tipo de desigualdad. Ahora aparece para una mejora. El tema es que la pregunta es ¿quién puede pagar super niños? Y el tema es que eso puede crear eventualmente una suerte de raza humana superior, ¿no? Solo de ricos. Y entonces nosotros quedaríamos relegados a bestias, ¿no? Humanas, brutas, más tontas, más débiles, bestias de carga. Bueno, ¿en qué nos convertiremos? Bueno, acá aparece también el desafío de la política, porque yo no es que estoy en contra ni de la tecnología, ni de las mejoras de todo tipo, incluso, insisto, la humanidad misma... Salvo alguna mentalidad anacoreta, nadie seriamente puede estar en contra de la tecnología. Presumo. No, el tema de ciertas implicancias o ciertos usos, que acá aparecen, como los debates éticos de qué hacemos, incluso la extensión de la vida, de la muerte, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Si se puede trasladar un cerebro a una computadora. Bueno, aparecen una serie de desafíos que no terminan de quedar tan claro para qué lado van, que por un lado uno dice sí, son mejoras, pero por otro lado abren peligros o desafíos éticos que a uno no le terminan de quedar tan claro qué somos, en qué nos podemos convertir. Y de vuelta, me parece que una manera de pensar lo posible es que las nuevas tecnologías, cómo se aceleran, como vos señalabas, incluso el poder de destrucción y de creación que tienen, ¿no? Como el propio capitalismo, la destrucción creadora que tienen, que nos obligan a preguntarnos sobre nosotros mismos como humanos, los agrupamientos, lo deseable, puede resolver problemas, pero también lo que no resolvió hasta ahora, que este es el principal peligro, me parece, uno de los que más me angustia a mí, es el peligro de la desigualdad. Que al contrario, mientras... La profundiza. Sí, no ha parado de aumentar en las últimas décadas. Entonces, acá por un lado parecería que aparecen soluciones mágicas y a la mano, incluso muchas que se han democratizado,
pero sin embargo no ha derramado en mayor igualdad, mejores oportunidades para todos, mayor inclusión, mejor calidad de vida, más descanso, más ocio, mayor diálogo y tolerancia. Bueno, esos son elementos que empiezan a parecer problemáticos. ¿Quién piensa esto en el mundo en términos estimables, que a vos te parezca, o que hayas estudiado? Uh-huh. ¿Quién piensa esto desde el punto de vista filosófico, decía, conceptual? Porque en algún otro momento de la humanidad, respecto de otros procesos sociales, uno se remitía a los grandes pensadores, a los grandes filósofos. El marxismo, bueno, pueden salir de corrido los nombres de lo que estamos hablando. Hoy no hay nada de eso. La otra vez lo charlaba con Jorge Alemán, ¿no? Cuando se acabó pensar, ¿viste? El filósofo con los anteojitos. Que marca un para allá civilizatorio, porque hoy en definitiva estamos hablando de esto, sí, de un rumbo civilizatorio y de una crisis civilizatoria, por lo tanto, que tiene que resolver este paradigma. Sí, yo creo que los grandes pensadores están más vigentes que nunca, a mi entender. Son los viejos. Sí, sí. De Platón, por ejemplo, estuvo obsesionado toda su vida con la cuestión de la tecnología. Aristóteles, Hegel, Kant, bueno, Marx, tal vez Heidegger con... Bueno, los que vos señalás yo creo que hicieron las grandes preguntas, ¿no? No, tal vez en muchos casos no dieron grandes respuestas o respuestas que están en movimiento, entonces que bueno, nos queda a nosotros por ahí redefinirlas. Eso sin duda, incluso cómo se piensan, por ejemplo, en el siglo XIX, en líneas generales uno podría decir que las izquierdas estaban muy cercanas a la tecnología, eran casi fanáticas de la tecnología porque tenían una idea positivista sobre la historia, iluminista, incluso sus grandes enemigos, que eran, por ejemplo, la iglesia, la superstición, el oscurantismo, el Estado concentrado, o que no haya medios de comunicación, les parecían enemigos. Entonces decían, bueno, la cultura, ¿no? Por ejemplo, toda la cultura socialista de crear bibliotecas populares, uh-huh, clubes de lectura, bueno, eso es una tradición claramente de la izquierda. En el siglo XX esto se fue algo transformando, incluso la tecnología se la fue apropiando la derecha como mecanismos de control, de disciplinamiento, herramientas del gran capital, herramientas de la productividad, de extraer el saber a los obreros, de debilitar a los sindicatos. Incluso aparecen los debates, bueno, si el Estado tiene derecho a leer tus correos electrónicos, tus WhatsApp, entonces uno dice, bueno, garantizan seguridad, y otro dice, no, en realidad persecución, estigmatización, el respeto a la propia dignidad y privacidad de uno. Bueno, hay una serie de elementos, por ejemplo, cuando Macri era presidente, usaban unos programas, cuando los usaba Patricia Bullrich, para escanear la palabra saqueo en redes sociales, porque se decía que se iban a organizar saqueos, tenían mucho miedo que en un diciembre hubiera una serie de saqueos muy fuertes contra Macri, entonces hacían como redadas preventivas para evitar que hubiera esos saqueos, ¿no? Porque decían, bueno, esos saqueos nos pueden llevar puestos. Bueno, ahí de algún lado evitaron lo que podría ser un desorden social muy grande. Hay personas que terminaron presas sin haber hecho nada, uh-huh, o gente que terminó presa por tuitear. Uh-huh. Acá es un debate, ¿no? Pues seguridad, el orden público, la seguridad pública, la prevención, el respeto a la... Bueno, en realidad son problemas ya siglos previos, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XVIII o antes también. Pero bueno, hoy la tecnología aparece a la mano, la tiene la policía. Incluso muchos policías han usado eso contra sus parejas, en muchos casos de femicidio, de control. Hoy está la pregunta, ¿no? Que te pueden inyectar muy fácilmente en un segundo un chip que te da un GPS. Entonces muchos dicen, bueno, se lo pongo a mi mascota por si se pierde, se lo pongo a mi hijo para saber dónde está, se lo pongo a mi esposa o a mi novia, digo mujeres, ¿no? Lo señalo, por si la secuestran, poder ubicarlas. Claro, pasa que acá aparece el control. Saber dónde estás, las 24 horas, ¿no? En relaciones tóxicas y de violencia también dice, mandame ya ubicación de dónde estás. Mandame una foto o haceme un vivo, así que quiero ver con quiénes estás, qué estás haciendo. Bueno, acá aparecen debates, ¿no? Éticos, personales, de todo tipo. Entonces, hoy, para ir redondeando, estamos más cerca de la propensión a reescribir el estatuto humano del humanismo, o estamos más cerca de Orwell?
¿Por qué ¿no? Bueno. Podrían ir de la mano. Yo creo que son batallas. Lo planteo como un último por ahí punto para pensarlo yo, pero incluso que a mí me pareció muy interesante, por ahí amarga esto, ¿no? Pero yo vi un documental hace un par de años que salió, que ganó muchos premios. No es tan bueno, pero a mí me pareció importante, que se llama American Factory, ¿no? Que es sobre una empresa automotriz norteamericana, yankee, que la compra un chino. Y el chino lleva como una flotilla de chinos para hacer trabajar, porque el problema era como, también es interesante el intercambio cultural, porque los chinos veían a los yanquis como unos vagos. Dicen, no, los fines de semana no quieren trabajar. Dicen, no, como 8, 9 horas trabajan nada más. No, incluso usan el celular durante la jornada laboral. O sea, como no le entraban en los chinos eso. Entonces, era la batalla por el disciplinamiento, también la batalla por construir un sindicato dentro de la empresa. Ellos lo llaman sindicalismo de primer grado. Bueno, y ahí aparecía la explotación. Yo, cuando veía ese documental, a veces pensaba, decía, acá está la disputa, por ahí estaba muy pesimista en el momento que veía ese documental, decía, sobre el futuro del trabajo. Decía, por un lado tenemos, en Occidente, lo que nos ofrecen los yanquis es el paradigma neoliberal del trabajador sin derechos. Y por otro lado tenemos, Oriente nos ofrece el paradigma de trabajadores semiesclavos. Cuando uno va a Oriente, nosotros no tomamos dimensión de cómo lo que es el trabajo en el sudeste asiático, sobre todo, donde eso en general tienen un día libre al año. Al año. Trabajan turnos de 12, 13, 14, 16 horas. Duermen en el piso con sus familias. O sea, no hay tiempo de ocio. Olvídate ahí. Hay sindicato, pero olvídate de obras sociales, aguinaldo. Claro. Bueno, hay una serie, incluso cómo viven, ¿no? Que nosotros nos quejamos, pero ellos pueden vivir en un departamento, una persona con sus padres, 3 primos, la mujer, 8 hijos, bueno, el hacinamiento, y así viven, ¿no? Entonces, en cuestión de no mucho tiempo, es probable que China se adueñe del mundo. Ya lo está haciendo. Cuando sea la potencia dominante, seguramente sus mecanismos, ¿no? Y su cultura se vuelva también dominante. Entonces, paradójicamente, una China del Partido Comunista. Sí, da para charlar largo y tendido. Pero esto también pasa en Vietnam, en los países que hoy en día se reivindican socialistas, por lo menos, o comunistas. Entonces, acá también aparecen preguntas de hacia dónde quedará incluso el liberalismo o el neoliberalismo, que parecía más progre frente a eso, ¿no? O por lo menos con menos avances. Son preguntas sobre dónde la humanidad. Algunos dicen que el último paradigma, paradójicamente, es el paradigma ya añejo del siglo XX que se aferra por defender Europa, ¿no? Que con un estado de bienestar, mejor calidad de vida, pero es un capitalismo que uno lo ve. Suena a rancio desde el punto de vista de qué tiene para ofrecer más que ser un gran museo al aire libre. Sí, es un capitalismo añejo, cada vez más débil, menos potente. Bueno, quedan establecidas preguntas que yo no creo que tenga que tener respuestas ni tenga que haber respuestas ahora mismo. Pero en todo caso son las preguntas, esa creo que es la seguridad. Sí, sin duda. Te agradezco muchísimo, Julián. Un placer. Pasó Sicari por Marca de Radio.